Y bueno, ya estamos conectados acá con Jorge Altamira. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, razonablemente bien. Viene una semana bastante movidita. También han Sí, sucedido bastantes hechos dignos de destacar. Así que seguramente muchos oyentes ansiosos por escuchar su editorial semanal. Lo escuchamos. bueno, el editorial es muy sencillo. Esta semana ha sido extraordinariamente instructiva porque quedó en evidencia que este gobierno es un gobierno de carreristas y de corruptos que han llegado a la administración del Estado para ver quién se roba algo o quién arma un aparato para puentear incluso al presidente de la República y hacer sus propias operaciones, porque cada vez es más evidente que el trabajo de este Nicolás Pose, con el apoyo de este hombre William Burns, que es el jefe de la CIA, era montar un aparato de espionaje interno del gobierno y naturalmente de espionaje a toda la actividad política en el país. Y lo que está ocurriendo en este ministerio de Sandra Petovelo es particularmente instructivo, repito, porque se han robado todo. Inclusive se han otorgado sobresueldos mediante créditos que han obtenido en el exterior y que están destinados naturalmente a otros fines. Y por lo tanto, un gobierno que despide empleados públicos delega las funciones del Estado en entidades externas. Esto es típico de todos los gobiernos neoliberales que han tenido la Argentina, porque el contrato a consultoras privadas es una gran fuente de beneficios y de corruptelas. De manera que se puso en evidencia que nosotros tenemos un gobierno que pretende ejercer el poder por medio de decretos, de DNU y del veto, pero él mismo no tiene ningún aparato político. Es un gobierno fascistoide sui generis, porque de alguna manera tanto Trump como Bolsonaro, en su camino hacia el gobierno, constituyeron alguna suerte de aparato político. Bolsonaro lo mostró en varias manifestaciones y luego en el intento de golpe, y en el caso de Trump, dentro del Partido Republicano y al margen del Partido Republicano, se desarrollaron un conjunto de bandas y de funcionarios, por ejemplo, Giuliani, el que había sido intendente o jefe de gobierno de Nueva York, que lo acompañó. Milei no tiene absolutamente nada, es decir, no tiene ningún tipo de aparato político, por lo tanto no ha construido, pretende construir un Estado, pero no ha construido ni siquiera una fuerza política. Y allí donde la libertad avanza, está tratando de obtener personería electoral, ya comenzaron las denuncias de fraudes en la recolección de firmas y también expulsiones y renuncias, debido a que sí, es todo un armado de aventureros, no de gente principista. Entonces un gobierno que se la pasa por el mundo defendiendo el principismo de la libertad, del libertarianismo económico, de la escuela austríaca, etcétera, no tiene absolutamente a nadie que responda a esos principios, son todos arribistas, y algunos que podrían haber acompañado esos principios fueron expulsados del entorno de Milei incluso antes de la presidencia, especialmente aquellos que ya tenían armado algún plan de dolarización. Entonces estamos ante una crisis extrema porque al disfuncionamiento del aparato del gobierno se agrega manifiestas contradicciones de la política económica y un ala importante de la patronal nacional que está reclamando una devaluación de la moneda y que apoya ese reclamo mediante una corrida en los dólares paralelos. Y una demostración también de esta crisis es la caída de los bonos de la deuda externa. Y esto es particularmente importante porque toda la política de Milei, toda, lo que ha hecho con las jubilaciones, con los salarios, con el Banco Central, apunta exclusivamente a fortalecer la cotización de la deuda externa
en el entendimiento de que si logra fortalecerla, podría reanudar el financiamiento con el exterior, pero en todo caso enriqueciendo enormemente a los fondos internacionales que tienen esa deuda externa en su cartera. Bueno, los títulos están cayendo. Por lo tanto, al desastre administrativo, revista, carrerista, corrupto, apelaciones judiciales, se une una disgregación de la política económica. Algo que nosotros insistimos del primer día en este programa, hoy ya lo dice todo el mundo. El pasaje de deuda del Banco Central con los bancos a una deuda del Tesoro con los bancos simplemente lleva a la bancarrota del Tesoro. Es una suma absolutamente sideral. Está creciendo, ahora parece que a más de 10.000 millones de dólares por mes. La última cifra muestra un crecimiento del orden de 60.000 millones de dólares. Y bueno, mañana hay que pagarla. Y eso se paga con dinero del presupuesto, con dinero de la caja, dinero del Tesoro. Y por lo tanto el déficit fiscal potencial no tiene parangón en la historia argentina. De manera que de esta política de ajuste no se sale nunca. Ahora, primera paradoja, el Senado va a discutir la ley de bases, que entre sus puntos hay uno relativo a delegación parcial de poderes por un año. La pregunta es, con lo que ocurrió esta semana, ¿se puede hacer una delegación de poderes? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién es el que tiene el poder? Porque esta administración es un caos absoluto y además proscribe una corruptela muy grande. Creo que han despedido como 40 o 50 funcionarios en un lapso muy breve. De manera que el Senado, en el afán de defender una política económica criminal, le va a delegar poderes a alguien que solo podría ejercerlo en forma arbitraria, incoherente y desquiciada, a la luz de lo que se puso de manifiesto. Bueno, en todos estos 6 meses, pero particularmente esta semana. En estas condiciones, esta movilización que vamos a hacer todos el 12 al Senado para que no se apruebe la ley de bases, en cierto modo es una movilización tardía, porque cuando uno quiere derrotar un proyecto de ley, empieza desde muy temprano a armar las condiciones para derrotarlo, a tomar medidas de fuerza, movilización, etcétera, de manera que inclusive hagan inviable la sesión. Una cosa de último momento, no recuerdo un caso en la historia argentina que una acción de último momento haya servido para paralizar una acción parlamentaria. Ahora, sirvió, sin embargo, esta movilización para mostrar una fractura en la CGT, porque la CGT que no hizo nada, ningún sector de la CGT, ni Pablo Moyano, ni Palazzo, ni nadie, hizo nada para preparar las condiciones necesarias para que esto no prospere. Ninguno de ellos lo preparó, pero ahora cuando llega la manifestación, una ala mayoritaria de la CGT se mantiene al margen. Esto ya significa un colaboracionismo directo con un proyecto legal que es un ataque muy duro a los contratos colectivos de trabajo, porque establece la modalidad del obrero con factura, que es una modalidad que Bolsonaro impuso en Brasil, que es el contrato individual, y en el cual la central brasileña, que responde al PT, tampoco hizo nada, creo que ni siquiera una manifestación. Entonces acá tenemos una política de colaboracionismo con formas extremas de ataque a la clase obrera por parte de la CGT. Es muy significativo. Y un colaboracionismo con un gobierno que está en desintegración, porque va a tener que replantear su funcionamiento. Todo el aparato del Estado se encuentra en un desorden absolutamente manifiesto. El caso último, que según algunas personas llevaría a la renuncia o a la expulsión de Diana Mondino, la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, obedece al hecho de que una reunión con embajadores acreditados en Argentina, naturalmente debía contar con una embajada que está acreditada y que es la embajada de la Autoridad Palestina,
no la de Hamás, sino la de Al-Fatah, la OLP, la tradicional organización. Está reconocido como Estado y tiene una embajada acá en la calle Riobamba, entre Paraguay y Charcas. Bueno, cuando Milei se enteró, viajando a la reunión con los embajadores, que estaba un embajador acreditado, que es el embajador palestino, le dijo al chofer que diera media vuelta. Por lo tanto, como usted ve, detrás de un gobierno omnipotente que quiere gobernar por decreto, no hay absolutamente ninguna clase de potencia. Se ha valido del Banco Central y de Caputo para expropiar ferozmente a los jubilados, endeudar escandalosamente al país. El mérito es que la estructura del Estado argentino le da más poder al Banco Central que al conjunto del Congreso de la Nación. Y el Banco Central ya ha demostrado en la historia argentina que puede literalmente destruir patrimonios e ingresos de ciudadanos y de trabajadores. ¿Y quién tiene ese poder tan omnímodo? El Banco Central, que este charlatán que tenemos como presidente dijo que quería destruir. Usted sabe, Jorge, que usted comentó... Sí, redondee y después le hago una pregunta. No, que lo ha llevado a un nivel de prácticas confiscatorias sin precedentes. Porque usted señaló algo que ha pasado inadvertido, no sé si de modo adrede o porque no lo han notado, que es la relevancia de esto que tiene de esta fractura que hubo dentro de la CGT con respecto a la movilización, porque hay un sector que ya está convocando y está movilizando. ¿Qué puede significar esto en un futuro inmediato? ¿O es solamente, una fantochada que se hace como para que la gente crea que están haciendo oposición? ¿Cómo lo ve usted? Las dos cosas. La CGT nunca se va a privar de fantochadas, y al mismo tiempo claramente hay una quiebra que es independiente de la voluntad de ellos. Es una quiebra objetiva, porque el peronismo ha perdido toda capacidad alternativa frente a un gobierno como el de Milei, que acabamos de demostrar, no puede funcionar sino en un marco de corruptelas y de agravios. Y esa división ya se está insinuando porque Kicillof despunta como una alternativa, y como lo dije en esta semana y lo escribí en algún lugar, Kicillof es una suerte de Tony Blair frente a la Margaret Thatcher. Cuando Margaret Thatcher renunció, subió alguien del Partido Conservador, y después cuando fueron a elecciones, apareció Tony Blair. Tony Blair era la derecha del Partido Laborista, se fabricó él dentro del Partido Laborista, y luego hizo en nombre del Partido Laborista un gobierno como el de Thatcher. Y Kicillof en la provincia de Buenos Aires ajusta los salarios de todo el mundo como lo hace Milei, y como lo hace Puyaro, y como lo hace Cornejo, el mendocino. Puyaro es el santafesino. Entonces, cuando se produjo el 1 de mayo, el acto frente a la sede de Azopardo, Daer no salió a la ventana o a la gente ni nada. Mientras se desarrolló la manifestación, tenía una reunión con Kicillof y con Ferraresi. Dos albertistas, bueno, Ferraresi albertista, y Kicillof que dice que hay que tocar una nueva música. Cuando uno quiere tocar una nueva música frente a un avance ultraderechista, quiere decir que quiere hacer arreglos ultraderechistas en la vieja partitura. Entonces usted tiene una crisis explosiva del peronismo, que está ahí retenida porque no se ha presentado la oportunidad. Probablemente ocurra si hay un congreso, si hay que elegir autoridades. Por ejemplo, hay que elegir al presidente del PJ a nivel nacional, que era Alberto Fernández, al presidente del PJ bonaerense, que creo que era Máximo Kirchner. Eso se va a presentar. Argentina en este momento tiene una crisis vertebral en todas las formaciones políticas. Por ejemplo, Milei no consigue armar su partido. Y si sigue así, ¿cómo va a armar su partido si no puede armar un gabinete?
y rechaza la coalición con Macri. Por lo tanto, el nivel de disgregación de las estructuras políticas tradicionales es impresionante. Y vamos a elecciones en el año 2025 con esta estructura y hay que ver qué realineamientos se van a producir. Pero Usted recién señala la esto de CGT, las elecciones del 2025 y en muchas ocasiones y en muchos otros lugares se planteaba el tema que no llegaba a marzo, Milei, y ya van 6 meses que se cumplen de gobierno. Yo sé que es difícil hacer un pronóstico, ¿no? Pero de acuerdo a la lectura que usted hace, ¿esto se va a prolongar? ¿Va a poder cumplir sus mandatos? ¿Vamos a llegar a las elecciones 2025? ¿Qué es lo que usted intuye o no, elabora? bueno, quiero decir, en cierto modo, eh, es un fenómeno que se ha dado con variantes en otros países, de que un gobierno se sostiene porque las fuerzas antagónicas se neutralizan y lo único que queda es un presidente sin base, pero al mismo tiempo sin que nadie de derecha, de izquierda o lo que fuera opositor logre imponer nada, porque entre otras cosas se están disgregando. Macri no es una alternativa y el peronismo tampoco lo es, pero no digo que no sean una alternativa desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, no son objetivamente alternativas, no son. Usted piense lo siguiente, cuando cayó de la Rúa, había una mayoría peronista que consagró a Duhalde. Si hoy por ventura se fuera, por algunas circunstancias, se fuera Milei, usted tiene un Congreso que no va a poder elegir a nadie. Y va a quedar ahí la victoria de Villarroel. ¿Que por qué tiempo va a estar? Va a estar por un par de semanas porque no tiene condiciones de gobernar. Entonces estamos ante un fenómeno que en la literatura política se llama bonapartismo suma cero. Es decir, que un tipo ejerce un papel dominante no porque él suma, sino porque todos los que le quieren restar se anulan entre ellos. Y ha habido distintos casos en la historia de esas características. Ahora, como no hay todavía una acción decisiva de la clase obrera, no hay un ambiente de cordobazo, no hay un ambiente de la huelga general que durante un mes combatió contra el gobierno de Isabel, el pronóstico de que haya una insurgencia popular y ponga fin a este gobierno es un pronóstico condicionado, porque yo recuerdo perfectamente bien que el peor año del movimiento obrero, en la época de Onganía, fue el año anterior al Cordobazo. Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, el índice de huelga del año 1968, 67 y 68 había sido el más bajo desde el primer mes de 1900. Y apenas 8 meses después estalló el Cordobazo. Por lo tanto, algo se estaba procesando por dentro. ¿Qué se está procesando en el movimiento obrero por dentro en este momento? Es más complejo que lo que se estaba procesando en aquel momento. Por lo tanto, la perspectiva esta no queda anulada. Pero en la medida en que los partidos tienen que trazarse algún curso de acción, han tomado las elecciones de 2025 como la ocasión para ver quién es quién delante de la opinión pública, delante del electorado, de la ciudadanía, luego de un año de gobierno. Para Milei, él dice, bueno, yo voy a ganar las elecciones de 2025. No hay indicio de que eso vaya a ocurrir. El PRO le dice, aliate con nosotros. Milei dice, no quiere compartir hegemonía política, y además porque el mismo PRO representa a muchos economistas e intereses que ahora están criticando a Milei. Por ejemplo, según el diario La Nación, hubo una reunión muy importante entre Mauricio Macri y Pablo Roca, el jefe de Techín, en función de qué recambio hacer en esta política económica, que, como lo digo, es explosiva, porque la deuda del Tesoro es explosiva, porque el Banco Central le garantiza a los que tienen esa deuda
que la puedan vendérsela al Banco Central en cualquier momento, para eso el Banco Central tendrá que emitir. Es una deuda de corto plazo, es una deuda de gran impacto, es casi moneda en circulación. Yo personalmente he escrito que la considero parte de la base monetaria, que el gobierno dice que disminuye, pero que en función de esta deuda de tan corto plazo, en mi opinión no disminuye, sino que crece. Entonces, ¿qué ocurre? Se han trazado el año 25 como diciendo vamos a dirimir ahí. Y es una suerte de tregua, más o menos precaria, más o menos ficticia. Se dan los protagonistas oficiales de la política, la oposición oficial, Macri, la UCR, Pichetto, este y lo otro. Ahora, eso depende de muchos factores. En primer lugar, depende de la guerra. La semana pasada les comenté, la guerra da un salto significativo con la autorización de que haya gente de la OTAN que esté en Ucrania enseñándole cómo disparar los cohetes al interior de Rusia. Y ahora hay informaciones de que Rusia piensa no solo atacar el norte, la segunda ciudad más importante de Ucrania, la segunda, Kharkov, sino que también lanzaría una ofensiva sobre Odessa. Bueno, son estos fenómenos políticos van a tener un impacto nacional, no solo en Argentina, en todo el mundo, absolutamente gigantesco. Luego, la economía mundial está extraordinariamente endeudada. Cualquier diario financiero ya ha escrito 2000 artículos sobre la tensión brutal que hay en los mercados en materia de liquidez. En cualquier momento se va a interrumpir el financiamiento de toda la economía por la desconfianza que produce darle crédito, darle finanzas a un tipo que está endeudado hasta la coronilla. Da desconfianza porque en cualquier momento no paga. Estos factores van a alterar la situación y también hay que ver cómo se procesa. Pero los partidos oficiales se han trazado el año 2025 como diciendo, bueno, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Qué pasos tenemos que dar? Entonces Karina Milei dice, vamos a oficializar la libertad avanza en todo el país. El PRO tiene que tomar una decisión. Ya se rompió en la provincia de Buenos Aires. Tiene que tomar una decisión. ¿Va a ir solo? Lo van a aplastar. ¿Con quién se va a aliar? ¿Qué nueva coalición puede armar el PRO? ¿Cuánta presión va a haber en el Círculo Rojo para que Milei lo acepte dentro del gobierno? Son factores. El peronismo tiene esta crisis que se ve en la manifestación del 12, con absoluta claridad. ¿Crisis por qué? No tanto porque Pablo Moyano participa en una manifestación, sino porque ante una ley que destruye el derecho laboral, la CGT oficial no dice una palabra. Que difunde para lo único que existe, para defender el derecho laboral. Jorge, Oye, esta sí. semana, Gustavo Weiss, que creo que es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Sí. ya dio algunas cifras donde dice que en estos 6 meses de gobierno se perdieron 100.000 empleos directos, y si a esto le sumamos sectores indirectos que están relacionados a la construcción, por el parate de la obra pública, ¿no? Sobre todo, esta cifra ya podría llegar a 300.000 personas que han perdido su empleo solamente en la construcción y en sectores que dependen, ¿no?, de la obra pública. Al mismo tiempo, Javier Milei dice que este mes que la economía comenzó a mostrar signos de recuperación. Inclusive presenta algunos ítems, algunos números. ¿Cómo se puede explicar esto? Aparte, además de la cuestión política, ¿no? ¿Por qué esto no pasa solamente en la construcción? Las pymes están todas reduciendo personal. Los comercios de barrio se están fundiendo uno atrás del otro. O sea, realmente no hay un peso en la calle. Y esto, ¿hasta cuándo se puede aguantar esta situación? Porque no hay ninguna mira que esto se modifique, sino que se profundice. ¿O cómo lo ve usted? No, bueno, no, es así como usted dice. En este sentido, Milei ha agotado una etapa. Es decir, quiero decirle, el otro día tuve una entrevista en la televisión, se ha agotado una etapa. O acá se produce algún cambio significativo, o Milei va a caer.
Por lo tanto, toda la burguesía está discutiendo, de lo único que están discutiendo los boletines de las consultoras, es cómo reenderezar al gobierno. Ahora, el hecho de que Milei sea presidente, es decir, que sea el titular del Poder Ejecutivo, no es poca cosa, porque toda la burguesía puede presionar, pero si Milei no, por cualquier circunstancia no afloja, lo van a tener que tirar. Y tirar a Milei es fácil, pero no a un tipo que es el dueño, el titular del Ejecutivo. Eso crea una crisis política brutal. ¿Me explico? Pero los personajes en la política y en la historia son importantes. No cambian todo el curso, pero como alguien que va en auto, no le permiten evitar el gran pozo que tenía por delante. Después seguirán rumbo, con mayor o menor daño del auto. Pero así como no se pueden evitar algunos pozos, tampoco se pueden evitar este tipo de cosas. Por eso en este momento hay una gran deliberación. Por eso Cavallo dice desdoble en el mercado cambiario, Broda critica. El otro dice, y Milei se agarra de cosas absurdas porque él mide algunos índices económicos de un mes al otro. Cuando de un mes al otro el cambio de 1% no significa nada. Lo que hay que ver es el conjunto de la economía, sus distintas ramas económicas, en relación a todo el periodo anual, a la tendencia de conjunto que hay, no a lo que pasa de un mes a otro, que además puede tener factores estacionales, circunstanciales. El hecho de que se aferren a datos tan comprobadamente precarios desde el punto de vista de cualquier estudioso de estadística, demuestra la debilidad que tiene el gobierno. Entonces el gobierno está, en los términos actuales, está terminado. Para que se entienda mejor. Lo mismo que Menem, en noviembre, diciembre de 1989. El gobierno de Menem debutó con funcionarios de Bungiborn y el gobierno de Milei debutó con funcionarios de la Corporación América. En diciembre de 1989 Argentina entró en la hiperinflación, fue una Navidad histórica, no había precios en ningún lado, y Menem tuvo que deshacerse del grupo Bungiborn. Y entonces intentó con otro, Herman González, cambios, hasta que vino Cavallo, y 2 años y pico después que subió, o 2 años después que subió, encontró una salida con la convertibilidad. Pero Menem estaba tan acabado en diciembre, noviembre, diciembre, que parafraseando una frase que él dijo cuando asumió, Argentina, levántate y anda, no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Nosotros por esa fecha sacamos un afiche que decía, Argentina, levántate y échalo. Porque la situación era terminal. Y él tuvo que hacer un cambio muy grande, no salió de la situación, volvió a hacer cambios, y con cambios, virajes, etcétera, logró zafar y encontrar por 2 años, 3 años, una situación estable. Por 2, 3 años, porque en 1994, también en diciembre, comienzo del 95, con la crisis mexicana se terminó la convertibilidad. Todo lo que vino después fue defender la convertibilidad a costa de una gran recesión. Así que el fin de esa convertibilidad hay que ponerlo en el año 1995 y no en el 2001. Ahora, Jorge, sin ánimo de disentir con usted, ¿no? Yo creo que por más que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con Menem, Menem era un político que no se puede ni comparar con esta persona, y aparte era el presidente del Partido Justicialista. Bueno, entonces... Lo que le da una posibilidad de maniobra que yo no creo que tenga Milei. No, pero para nada, pero entonces eso favorece lo que yo digo, porque la precariedad de la situación de Milei es superior a la de Menem. Yo lo que quiero con la analogía es mostrarle que un gobierno del Partido Peronista unificado, sin falla de nadie, salvo un Chacho Álvarez que decía, oscurece que no es poco, pero era una frase de él y nada más. Todo el peronismo, Kirchner, todos los populistas y revolucionarios del peronismo
todo, Guillermo Moreno, menemistas hasta los tuétanos. Con todo eso, Menem enfrentó en diciembre una crisis terminal y tuvo que empezar a pegar virajes. La situación de Milei es peor, porque tampoco tiene, si todo el comienzo de esta columna de hoy es mostrar de que no tiene aparato Milei. No tiene el mismo margen No de tiene maniobra, ninguna- pero ni cerca del que podía tener el turco, eso sí, totalmente. No, claro, por eso, la situación es peor para ahora. Ha concluido, esto va a terminar en una crisis. Por eso es más criminal el que se vote la ley de bases, porque va a ser un paño frío a la aceleración de la crisis. Y Milei va a poder decir, no tengo el partido peronista que tenía Menem, pero tengo con 3 diputados locos mayoría en el Senado. ¿Qué tal? Soy un mago. Menem tenía mayoría hasta los 2/3, creo, en el Senado. Él tenía propio, todo tenía. Este no tiene nada y le sacan una ley como la ley bases. Es una ley calamitosa. Ese RIGI, lo principal es el derecho laboral. Pero, por ejemplo, desafía que el Congreso tenga un control de las privatizaciones. Lo anula. Entonces, por eso hay tanta crisis en torno a la ley bases, porque el gobierno no tiene nada, pero si la hace pasar, y la CGT no se opone a que la haga pasar, porque ya le digo, Daer está en Suiza, y después se sacó una foto con Felipe González. Ahora en Europa es primavera, es una maravilla Europa ahora. Sale el sol a la mañana temprano, fenómeno. Él prefiere eso a estar acá, o movilizarse, o preparar alguna cuestión. Se fueron todos a la OIT. Y se sacaron una foto en Suiza con carteles que dice la patria no se vende. Ah, no, Desde Suiza. demasiado. Desde Suiza están queriendo defender la patria. Pero la patria hay que defenderla. Si se trata de defender la patria hay que estar en el terreno de batalla que no es Suiza. No, esto es una gran joda. Vamos a hacer un Porque giro, Jorge, en el programa porque hay un par de temas internacionales que siempre los vamos postergando y que yo sé que sus oyentes están esperando. Yo acá tengo una pregunta que le manda un oyente que es Nahuel de Avellaneda, que dice, ¿qué opinión tiene sobre la recientemente presidenta electa mexicana que es de izquierda y feminista? no tengo ninguna opinión que difiera del tutor de él, que es López Obrador. López Obrador ha aprovechado una ventaja que tiene México, que en esta crisis mundial, algunas cadenas, bueno, no podría precisar el monto exacto de producción, que se han ido a México para empalmar con Estados Unidos después de la pandemia, de la crisis financiera, y evitar aquellas que venían desde China o que venían desde lugares poco confiables en estas condiciones de crisis del sudeste asiático. Ahora, le digo lo siguiente, en México matan 30.000 personas por año. La industria mexicana es una industria de armado de la norteamericana. No es un progreso extraordinario. Ahora, aprovechando esas circunstancias, ha tenido una economía más o menos estable. Entonces le ganó a la derecha, que en México está comprometida con todas las peores falencias, incluido el narcotráfico. Entonces no sé qué decirle sobre las expectativas que abre. Naturalmente, para Milei puede parecer un revés, pero yo quiero recordarle que López Obrador, y por lo tanto, en principio, vamos a ver cómo gobierna esta mujer, pero en principio López Obrador tenía una excelente relación con Trump y reformuló el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos en los términos que impuso Trump. Además, por ejemplo, López Obrador es un adversario, podríamos decir enemigo,
de toda la ola migratoria que quiere ingresar a Estados Unidos. Él ha puesto ya en la frontera con Guatemala todo un conjunto de vallas para impedir que la gente siquiera llegue a México. Y eso fue un acuerdo que tuvo con Estados Unidos. Por eso, ahora los migrantes van, gran parte de ellos, por Panamá, y tienen que pasar selvas absolutamente inhóspitas, con unas consecuencias humanitarias fenomenales. Entonces, no sé, en la política siempre hay variaciones, esto y lo otro, pero nada que marque... Ni un cambio de fondo. Ni rozando los cambios de fondo. Rozando los cambios de fondo, ni lo más mínimo, claro. Usted sabe que de Yo México no hay lo un haría. tema que con usted nunca hablamos. Es más, no se escucha en ningún lado, que hay mucha gente que ni siquiera lo sabe, que en Chiapas, que es uno de los sectores más pobres de México, hace ya varios años que están los municipios autónomos rebeldes zapatistas, donde está el comandante, el subcomandante Marcos, etcétera, etcétera. Y estamos hablando donde ellos directamente tienen una forma de democracia participativa, que es medio socialista, medio anarquista, y que han encontrado un nivel de vida un poco más alto que, que municipios de la región donde ellos no gobiernan, ¿no? A pesar de que ellos dicen que no gobiernan, que ellos, o sea, los que gobiernan son directamente cada miembro de esa comunidad. ¿Qué visión tiene usted? ¿Qué opinión tiene sobre este movimiento? Porque es un caso extraordinario. Creo que no hay muchos en el mundo de Bueno, municipios así que se manejen. en su momento fue un caso extraordinario. Ahora como movimiento no llama la atención en ningún lugar y los gobiernos mexicanos, por ejemplo, ningún opositor le criticó a esta mujer que se llama Clara Stein, Ujú. no me acuerdo cuánto, algo Stein, algo, le dijo, cómplice de lo que pasó en Chiapas. Lo de Chiapas está fuera de la agenda en México. Todos los días matan a un político, un intendente, un periodista, tiene un récord de asesinato de periodistas. En su momento, fue una extraordinaria novedad, había una insurgencia con un planteamiento, aunque parezca mentira, libertario, pero no libertario de Milei, libertario, que era el nombre que el anarquismo social usó toda la vida y que lo han usurpado estos sinvergüenzas. Pero como fenómeno es un fenómeno que está apagado. Ahora, si eso pacificó a las poblaciones del lugar, es una demostración de que no tiene resonancia. Usted comenzó también una parte de lo que estaba comentando de todos los riesgos que puede haber si se siguen desarrollando, como aparentemente vienen los acontecimientos en Rusia y en Ucrania. ¿Qué gravedad tiene para usted que Rusia comience a hacer ejercicios con armamento nuclear? Bueno, indudablemente que hay una presión. Ellos quieren mostrar que ejercen una presión, y hay una, la del gobierno de Putin, que ha escrito cosas muy severas, inclusive propiciando el ataque preventivo nuclear. Ahora, le quiero decir lo siguiente, en Estados Unidos los que propician lo mismo son fuertes fundaciones financiadas por la bolsa norteamericana, porque todos tienen escenario de guerra nuclear. El Pentágono tiene un escenario de guerra nuclear con China. Este es el punto fundamental. Ahora, lo grave de esa guerra es que ni la OTAN puede derrotar a Rusia, ni Rusia va a derrotar a la OTAN. Entonces, este es el punto grave. Y en un momento determinado esto va a provocar una crisis generalizada. En el día de hoy se realizaron elecciones europeas. Sí, de eso íbamos a hablar también. Claro, que tienen por finalidad designar al Estado Mayor de la guerra de Europa contra Rusia en Ucrania. Y todo el mundo ha ido alegremente a esas elecciones para elegir democráticamente a sus representantes, incluidos partidos de izquierda y de extrema izquierda.
Ninguno, no ha habido ninguna campaña contra la Unión Europea, porque la Unión Europea es un bloque militar, no solo es un bloque económico, es un bloque militar. Además, la Unión Europea no tiene nada democrática, anula la soberanía de los países que la componen, especialmente de los más débiles, claro que no de los más fuertes. Usted piense que el Parlamento Europeo, que tiene 750 diputados, no puede presentar proyectos de ley. Solamente puede tratar los proyectos de ley que le envía a la Comisión Europea. Y la Comisión Europea tiene un margen de acción muy elevado, ignorando al propio Parlamento. Por lo tanto, todo esto es una tramoya que esconde la concentración del poder político de las grandes corporaciones europeas que quieren absorber a Ucrania, quieren integrarla, digamos, a la Unión Europea, que la Unión Europea se caracteriza por tener un centro hegemónico, monopolista, Francia, Italia, Alemania, y una periferia que es una suerte de semicolonia de este grupo, que serían Rumania, Polonia, Hungría, los países de la Yugoslavia, Grecia. La posición de Grecia en la Unión Europea no es la posición de Alemania, como lo demostró la crisis griega, en la cual Alemania le impuso a fierro caliente un programa de ajuste que aniquiló a la clase obrera en Grecia por todo un año y todavía no se levantó. La economía griega muestra signos de recuperación en sus grandes números, pero no en sus salarios, no en la condición social de los trabajadores, que sigue por el suelo, y que es el objetivo que se dieron y han conseguido. Quedan 4 minutos y yo recuerdo que usted en varias ocasiones dijo que esta guerra de la OTAN se iba a llevar a más de un gobierno, y a uno que señalaba era el de Alemania, precisamente, a los socialdemócratas. Y en estas elecciones le fue, pero para el diablo, y ha profundizado la crisis. No conozco los resultados. Sí, ya se preveía eso. Se preveía eso, y además el ascenso de un partido que tiene claras connotaciones con el nazismo, un partido nazi, pero claro, no es exactamente lo que era el partido de Hitler. Sacó más votos el partido Alternativa Alemana, algo así, que los socialdemócratas. Sí. Por eso le digo que se abrió una crisis grande, lo mismo que en Francia, que Le Pen duplicó la cantidad de votos de Macron. Sí, y creo que escuchar por ahí que Macron ha decidido renunciar. Ah, sí. No, yo lo que escuché que adelantó las elecciones, eso sí, las elecciones parlamentarias. Bueno, muy bien, pero si después ahora pierde las elecciones parlamentarias, como perdió esta, se va a tener que ir. O sea, la pregunta iba, entonces, principalmente mía, para usted esto, ¿en qué va a desencadenar? Porque está creciendo la derecha por todos lados y la peor de las derechas, ¿no? Porque ni siquiera la derecha conservadora. Sí, la peor de la derecha, pero que tiene una peculiaridad. Una de las peculiaridades de la derecha europea, de una parte de la derecha europea, es que es putinista y quiere terminar con la guerra en Ucrania. Ese es el caso de los alemanes. Los alemanes quieren una alianza con Rusia, los nazis alemanes. Y en el envío de armas y hombres de la OTAN no cuentan con Giorgia Meloni, que dijo, no, yo estoy con ustedes, pero no mando ni armas ni más. ¿Y sabe por qué no manda armas? Porque el principal banco de Italia, el Unicredit, está todavía en Rusia y es el que hace los negocios con Rusia a pesar de las sanciones internacionales. ¿Qué tal? Bueno, Jorge, hemos llegado al horario. Me ha gustado mucho hoy esta emisión, porque aparte se tocan temas que no se han tocado hasta el momento. Yo siempre digo que cada emisión de Letras del Paraná, con su participación, es prácticamente una exposición académica.
Así que ojalá que lo podamos seguir haciendo domingo tras domingo, Jorge. Muchas gracias. Bueno, un saludo a los dos, Mónica, saludos, y nos vemos el domingo que viene. Así es, muchas gracias.